cosita que me pareció interesante. Esperen un ratito. ¿Y Diana no vuelve? Creo que su internet falló y le sacó del Meet. Ay, ay, ay. Listo. Entonces, voy con ustedes. Denme un segundito. Ya. Listo. Para que despierten entonces. Vamos a empezar. Ariana. Sí, Héctor. ¿Está Ariana? Listo, Ariana. Estás viendo esas dos imágenes, ¿no es cierto? Al centro, donde dicen ambas entidades existe un defecto en la pared abdominal y el recién nacido presentará partes de una víscera por fuera de la cavidad. Dime la del lado izquierdo, ¿es gastrosquisis o onfalocele? Gastrosquisis. El del lado izquierdo. Sí, sí. Listo, tú dices gastrosquisis. Ya, vamos con Luana. Doctora, ¿Cuáles son falocele? el de la derecha, o sea, el que tiene como verdecito. Un verdecito. No, Ya. a ver, ya. ¿Qué sería eso? ¿Ese verdecito qué cosa es? ¿Cómo se llama? La, A ver, Edison. El verdecito sería el onfalocele. ¿Ya? ¿Por qué es onfalocele? Porque es como una debilidad de la pared abdominal y no está saliendo tal vez contenido gástrico para hacer la Mm, gastrolquisis. No, o sea, el del lado izquierdo ves contenido gástrico, ¿sabes al estómago ahí? El del lado izquierdo me dicen que es gastrosquisis. Sí, porque O- tiene... se puede ver que parece intestinos que está saliendo. A ver, Alberto, el de mi Sí, mano doctora. y de tu mano derecha, ¿qué cosa es? Onfalocele. Onfalocele. ¿Quién más me está faltando? Ya todos he preguntado, creo. Alexandra. Sí, doctora. Onfalocele Mm, también, el de la derecha. Ya, muy bien. Entonces, chicos, la diferencia principal, primero, que uno está cubierto por membranas y el otro no. Esa es la primera diferencia. ¿Quién está cubierto? Lo que dicen el verdecito. Ese verdecito son las membranas. Entonces, ese es un onfalocele. Primera diferencia. Segunda diferencia. El onfalocele sale directo del ombligo, mientras que la gastrosquisis, que es la imagen que les estoy mostrando de este lado, se ve mi flechita, ¿no? ¿O no? Sí, Sí, doctor. doctora. Aquí, esto generalmente es a un costado del ombligo, principalmente al lado derecho, ¿ya? Que va a haber un defecto de la pared al lado derecho del ombligo. Y los intestinos no están cubiertos. Están viendo, estamos viendo acá el intestino. Ahora, dentro de este onfalocele, de esta bolsa, podemos encontrar, chicos, intestino, hígado, estómago. Pueden estar los intestinos más las vísceras. Pueden estar. Eso no lo sabemos. El onfalocele se asocia a otras malformaciones genéticas. La gastrosquisis no. O es raro que tenga otras malformaciones. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Cuando a mí me nace un bebé así, con gastrosquisis, ¿qué harías tú, Luana? Si estás en tu serum, estás en tu serum y atiendes un parto que nadie te dice nada y sucede que sale así, con los intestinos expuestos. Esa es una gastrosquisis. ¿Qué haces? Lo vas a referir, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Pero
¿Qué haces tú? Bueno, creo que primero trataríamos de cubrir tal vez el defecto, o sea, como que, claro, o sea, cubrirlo con gasas tal vez para que no esté expuesto y no existan infecciones o algo así, y luego referirlo. Disculpen, chicos, mi gato ya desenchufó, jaló mi cordón y se tuvo que apagar todo, ni pude enchufar. ¿Me están escuchando? Entonces, ¿qué harías tú? Bueno, primero, bueno, lo que mencioné fue como tratar de cubrir el intestino que se está saliendo, tal vez con una gasa estéril y solución salina. Ya, entonces muy bien. Lo que tenemos que hacer, chicos, si tenemos esa emergencia, es nosotros cogemos primero, tratamos de encontrar una bolsa estéril de polietileno, una bolsa de plástico que esté estéril. A veces tenemos equipos, no sé, pues nos traen un equipo nuevo, todo y esté estéril, pues sacamos esa bolsa y la colocamos, ¿no? Para que estén todos los intestinos ahí dentro de esa bolsa, para que no pierda calor. ¿Ya? Y no pierda agua. Entonces, ponemos la bolsa y luego irrigamos con suero fisiológico, como dice su compañera, irrigamos con suero fisiológico y ponemos gasas húmedas, ¿ya? Si pueden ser tibias, mejor, gasitas tibias, colocamos alrededor y tapamos con gasas toda la zona de las vísceras que tenemos expuestas. Y vamos a referir al paciente. Mientras lo referimos, vamos echando con jeringa para que no se seque esa gasa, se mantenga húmeda. ¿Entendido? Tratamos, como les digo, primero de poner una bolsa, todo en una bolsita, para que los intestinos no estén desparramados de un lado para otro. Ahora, si no tenemos bolsa, pues con gasa hacemos como un círculo y tratamos de hacer como una bolsa con toda la gasa estéril y vamos echando suero fisiológico. Eso es importante. Hay que tener cuidado, por favor. Hemos tenido nosotros en el hospital gastrosquisis onfalocelia, hace tiempito no tenemos, pero sí hemos tenido. Tienen bastante riesgo de mortalidad, morbilidad, porque recuerden, si está expuesto el hígado, mientras más intestinos hay expuestos, entonces pues no se puede hacer un cierre, no se puede afrontar en forma primaria, hay que hacer un cierre secundario. Para eso se hace una bolsa de Bogotá, que ya lo hablaremos en otra oportunidad cuando hagamos patologías. Entonces, en abdomen es importante, primero la inspección, han visto que puede haber diastasis de las suturas, podemos ver un abdomen batraciano, hacer la inspección, buscar vaso, hígado, si se palpa, ojo que el hígado se puede palpar máximo 1,5 centímetros por debajo del borde costales hasta normal, ¿ya? Principalmente, ¿qué le ha faltado a su exposición? Ha faltado tumores de abdomen, neuroblastoma, hepatoblastoma, le ha faltado tumores abdominales, que son frecuentes también. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna consulta. Doc, una consulta. Leí que, por ejemplo, en la gastrosquisis se supone que sí se ve en la ecografía porque sí, como que los intestinos están en el líquido amniótico. ¿No sería mejor que, bueno, si se identifica eso, sea una cesárea programada donde tengan todos para ya no, tipo, hacer justo lo que me preguntó si yo encuentro eso en el serum? Claro, obviamente sí. Pero recuerda que cuando, digamos, yo me he ido a mi serum a Capamarca, a Chumbivilcas, una zona donde entraba carro, ahora entra más, entraba carro hasta el pueblo una vez por semana. Listo, tenía un puesto de salud donde solo había un médico
una enfermera, una obstetriz y 2 técnicos. Entonces, las mamás no tienen la facilidad de hacer una ecografía. A eso voy. Lo ideal es, obviamente, si la mamá tiene una ecografía y te dice, ¿sabe qué? Ha salido esto en mi ecografía dice que hay una gastroesquisis, obviamente yo la refiero a Cusco antes de que, ni bien tenga 37 semanas, se va yendo a Cusco. Pero voy al hecho de que no siempre vas a encontrar lo ideal. No siempre todas las gestantes, a lo menos en el campo, si es que van a hacer serum en el campo, pues tienen ecografías. No tienen a la mano ecografía. A veces llegan grupos itinerantes que le hacen ecografía, no sé, por una campaña, pero no siempre es así. Lo ideal es que todos deberían tener ecografía, ¿no? Pero en ocasiones en el campo no, las mamás ni van a sus controles. Entonces yo voy en caso de una emergencia. Ok, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces nos vamos con el último tema. Ya le presento, doctora. Ya, Ariana. Tú haces neurológico, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien. Compañeros, profesora, doctora, buenos días. Para continuar, para continuar con la exposición. Lo único, Ariana, mi apellido Wharton es sin H. Ay, disculpe, doctora. No te preocupes, pero ya sabes. Ok, listo. Para Listo, continuar ya, con la exposición, continuemos. vamos a seguir con el examen neurológico. Primero, tenemos que tener condiciones generales para hacer un buen examen neurológico. Primero es que el ambiente en el que se encuentra el neonato debe ser un ambiente tranquilo y a temperatura adecuada porque el frío siempre va a causar que el bebé, digamos, se altere o tenga una alteración en la frecuencia cardíaca o respiratoria. También una iluminación suficiente. El niño debe estar despierto sin llorar porque si comienza a llorar ya no podemos continuar con el examen porque esto siempre nos va a tener el examen neurológico alterado. Y es recomendable hacerlo 1 hora y media a 2 después de la última toma del alimento del neonato. Y también es importante para todos los exámenes que le vamos a hacer, sobre todo en examen neurológico, conocer la edad gestacional del neonato para poder hacer una interpretación correcta. Ay, perdón. Ya. Después de las 24 horas de edad, perdón, se recomienda hacer este examen después de las 24 horas de edad porque a veces podemos tener efectos de la medicación materna o de un trauma del parto o tal vez el bebé recién está haciendo su adaptación al medio extrauterino, ¿no? Y también el niño debe estar completamente desnudo y la manipulación debe ser suave, lenta y delicada. Claro, si el niño está grave, vamos a evitar causarle demasiada fatiga o que se estrese por el llanto, entre otros. Bueno, el nivel de conciencia. Primero vamos a evaluar el nivel de conciencia y esto se puede deducir por su capacidad de reactividad y su posibilidad de responder o no a un estímulo dado. Primero, como ya vimos antes, se debe conocer el tiempo de ingestión de su última toma, la edad gestacional, sobre todo esto porque hay ciertos grados de maduración del sistema nervioso central dependiendo de las semanas a las que haya nacido un bebé. Por ejemplo, a las 28 semanas, el sistema nervioso central está muy, por así decirlo, hipoactivo y el bebé no nos va a tener esa reactividad que tendría si fuera un bebé a término, por ejemplo, a las 40 semanas, ¿no? Que el niño ya está en completo estado de alerta, se mueve de manera incesante y establece lo que ya es el ciclo de vigilia-sueño y una periodicidad de este. Y bueno, el llanto debe ser fuerte, vigoroso y espontáneo. Y también cuando tiene ya 40 semanas, presta atención a todos los estímulos auditivos y visuales. En cuanto
lo que se debe conocer, también se debe conocer la fase del sueño. Porque esto es importante, sobre todo para ver si el bebé está teniendo una buena calidad del sueño y sobre todo para tener esto en cuenta para el nivel de conciencia. Y bueno, también se debe tener en cuenta el tiempo de vida. Por ejemplo, en el libro dice, ¿no?, que a los 30 minutos el bebé, o sea, después de haber nacido, recién nacido 30 minutos, el bebé está un poco hipoactivo, somnoliento, no hace caso a estímulos. En cambio, a las 2 horas, entre ese periodo de 30 a 2 horas, puede estar mucho más alerta, como si fuera ya un bebé a término. Y bueno, en cuanto a la exploración clínica, debemos incluir lo que es el aspecto general, que ya hacia la inspección nosotros nos vamos a dar cuenta del aspecto general del bebé. Y bueno, una actividad espontánea, ¿no? Y la respuesta a los diferentes estímulos empleados, tanto visuales como dolorosos, tal vez en algunos casos. Y bueno, también se debe tener en cuenta el movimiento de los globos oculares, sobre todo para ver lo que es la fase del sueño en la que está el bebé, ciclo vigilia-sueño, si está dormido, el patrón cardiorrespiratorio y las características del llanto. En cuanto a nivel de conciencia, vamos a tener 3 niveles, que son el nivel de alerta, que ya le hemos descrito antes, que es como suele verse un bebé a término de 40 semanas. Luego está el nivel de coma, que el bebé solo va a responder a un estímulo o sacudida gentil, pero esta tiene que ser persistente, no la hace la primera. Y bueno, el nivel de estupor, que no responde a ningún estímulo. También se habla de un nivel de conciencia vegetativo, que es ya un nivel de estupor prolongado, que el bebé ya no va a recuperar funciones eh, intelectuales superiores. Y bueno, en cuanto al sueño, tenemos 2 clasificaciones, que son el sueño profundo regular y el sueño activo, que es más ligero. En cuanto al sueño profundo y regular, básicamente el bebé no va a hacer caso a estímulos sensoriales leves. Y el sueño activo o más ligero es donde podemos ver que el bebé sí se puede despertar por estímulos sensoriales. Listo. Entonces, durante el sueño profundo es donde vamos a ver los movimientos horizontales de los ojos con los párpados cerrados del bebé. Y eso sería todo en cuanto al sueño. En cuanto al llanto, en un bebé sano, este debe ser vigoroso, sostenido y espontáneo. Pero hay ciertas variaciones. Como antes se tenía teorizado y bueno, hay cierta ciencia detrás de ello, ¿no? Que las mamás podían deducir el tono del llanto de su bebé y así darse cuenta de ciertas características o tal vez si tenían hambre o les dolía algo, ¿no? Se dice que el tono de llanto cuando un bebé tiene hambre es más musical y se calma con la alimentación. En cambio, el del cólico es acompañado de gritos agudos, flexión de piernas hacia el abdomen. Y bueno, el dolor cerebral, este es muy importante porque el llanto es muy agudo y estridente, es un grito, por así decirlo. Y también tenemos que darnos cuenta en el hipotiroidismo que el llanto suele ser débil, ronco y poco sostenido. Y bueno, la hiperbilirrubinemia grave se caracteriza por un llanto muy agudo, a diferencia de lo que era el dolor cerebral. La hiperbilirrubinemia se caracteriza porque ese grito es más corto. Y bueno, las alteraciones laringias, esto sí debemos prestar atención, porque sobre todo como son recién nacidos, tenemos todavía la oportunidad de derivarlos a laringología para que les pueda hacer, ¿no?, la respectiva corrección. En estos casos, el llanto se va a escuchar disfónico y bitonal. Bien, acá tengo... Estamos viendo Nosotros cómo miramos estamos en cambiando el principio, estado de ¿ah? conciencia Al del recién recién nacido. Ya, perdón. Estamos viendo cómo miramos en estamos principio, cambiando el ¿ah? estado de Al conciencia, recién nacido. estaba Lo dormido, primero que nosotros sueño podemos ver es la tranquilo. Después actitud. está, nosotros vemos que es un recién nacido que en este momento se encuentra con flexiones de los 4 miembros, que es una actitud adecuada, un tono adecuado, como vamos a ver en el estado neurológico recién nacido. Vemos que se encuentra en este momento de su estado sueño-vigilia, que está dormido, y tenemos que ir viendo en distintas etapas el recién nacido, que muchas veces... Por ejemplo, en este video, el recién nacido está en un estado, como bien le dijo, de estupor, está dormido. Después se comienza el examen, ya el doctor lo despierta, pero el paciente,
bueno, el recién nacido puede con una cambiar, ¿no? de alerta, estado. despierto, tranquilo, y luego empezó ahora a ponerse cada vez más agitado y probablemente vamos a pasar al llanto enérgico y en ese momento vamos a tratar de comenzar a alimentarlo. Como se dan cuenta en el video, el doctor lo que está tratando de hacer es calmarlo para proseguir con el examen. Porque como dije antes, durante el llanto el examen neurológico es alterado, entonces no lo podemos hacer. Para que él no se angustie esperando la y la E. No es ni el A ni la E. ¿Ah? O sea, este es el sonido que nosotros tenemos que esperar en el recién nacido. ¿Sí? Esto nos está hablando también de la Justamente acá está hablando del llanto del bebé que se puede dar, ¿no? En un recién nacido sano. Y bueno, en cuanto a la sensibilidad... Mariana, Sí, doctora. corrige un dato. Nos has dicho que el bebé está en estupor o dormido. Ojo, chicos, estupor es una emergencia médica, ¿ya? Una cosa es que esté dormido nada más, que despierte al menor estímulo. El estupor es otro estado de conciencia en el cual el bebé solo despierta parcialmente ante dolores o ante sensaciones muy fuertes. Entonces, una alteración de conciencia el estupor, ¿ya? Porque cuando estaba dormido o en estupor. No, hay gran diferencia. Dormido, un bebé sano. Estupor es una emergencia médica, ¿ya? Estoy diciendo, coma es que el bebito no reacciona. Estupor o bebé soporoso es aquel bebé que lo ves dormido, entre comillas, pero tú lo despiertas y no despierta. Solo despierta el estímulo doloroso muy fuerte o un táctil muy fuerte, despierta parcialmente. Entonces, esa es una alteración de la conciencia. ¿Sí? Está bien, doctora. Listo, continuamos. Ok. En cuanto a la sensibilidad superficial, esta sensibilidad básicamente es la base de otros reflejos y a partir de las 32 semanas de gestación existe una sensibilidad cutánea en todas las partes del cuerpo del recién nacido. Y en los primeros días que sigan al nacimiento, estas se van a ser va a ser mucho más sensible al tacto, al dolor y temperatura. Y sobre todo van a ser más elevados durante el sueño del recién nacido. Y bueno, primero tenemos entre estos reflejos o eh, sensibilidad superficial, el reflejo de búsqueda, que básicamente el evaluador le acerca el dedo índice a la boquita del recién nacido y con la estimulación en un momento tiene que girar la cara o el vértice, perdón, el labio tiene que irse hacia donde está el estímulo. También tenemos el reflejo de presión palmar, que básicamente por el borde cubital de la mano, el examinador pone el dedo y el bebé lo tiene que agarrar, ¿no? Flexiona los dedos y realiza presión. Si no se da esta presión, podemos sospechar de un defecto neurológico o neurológico del recién nacido. Y también existe la presión plantar, que es, bueno, se estimula suavemente la planta del pie y el bebé va a flexionar los dedos del pie y realiza, bueno, no realiza presión, pero sí hacia el dedo. Y bueno, la respuesta de retirada ante el estímulo táctil, se aplica un estímulo táctil, algunos dicen doloroso, en la planta del pie y el recién nacido tiene que retirar el miembro, flexionar la pierna y puede llorar. El hecho de que no flexione la pierna, algunos dicen que no la flexione más, bueno, que la flexione menos de 3 veces, hace que también podamos sospechar de un defecto neurológico. Bueno, Mientras el paciente está acostado, usaremos un objeto de preferencia de coloración. listo. En cuanto a las funciones sensoriales, tenemos la evaluación de la visión, que esta se tiene que hacer después de los 6 a 7 días de edad. Y bueno, se evalúa la habilidad que tiene el niño para enfocar la cara humana, un objeto o luz y seguirlo con los ojos o con los ojos y la cabeza.
Y bueno, se dice, ¿no?, que recién nacido a término sigue este estímulo hasta 120 grados hacia cada lado con la cabecita. Y esta evaluación se realiza en posición supino. Si es posible, tener la cabeza flexionada del recién nacido en unos 30 grados y a una distancia de 20 centímetros mostrar el objeto. Mientras el paciente está acostado, usaremos un objeto de preferencia de coloración blanca y negra. Lo acercaremos a unos 30 centímetros a su cara y lo moveremos lentamente para que pueda enfocar y seguirlo, de un lado hacia el otro. Como pueden ver, el recién nacido aquí, bueno, el neonato mueve la cabecita de un lado hacia el otro siguiendo el objeto. Bueno, en cuanto a la audición, tenemos, ¿no?, que un sonido intenso puede provocar el sobresalto, el parpadeo, cambio de frecuencia cardíaca y respiratoria, e incluso también un reflejo de Monroe incompleto en el neonato. Y mientras que un sonido suave, como digamos un susurro de parte de su mamá, una canción suave, puede mantenerlo tranquilo. Esto se dice, bueno, que es como que la prueba de la audición. En realidad no se suele hacer mucho y cuando el bebé, digamos, encuentra un sonido agradable, incluso, puede llegar a animarse y a hacer gestos, ¿no? Pero el tamizaje auditivo, como dijo la doctora, se hace con los concentrar ruidos, en perdón, uno de justo los con, exámenes que se hace con las emisiones eh, que es el más importante, ajá, la que primera justo lo valoración, muestra que se acá, ¿no? llama emisiones otoacústicas. Las emisiones Emisiones otoacústicas autoacústicas, perdón. auditivas Y justo estas se realizan mediante, como un eco coclear. perdón. Entonces, Si quieren, les voy a entrar mostrar la explicación de la en doctora. uno de los exámenes que se hace, que es el más importante, la primera valoración, que se llama emisiones otoacústicas. Las emisiones otoacústicas auditivas básicamente son un examen en donde el equipo emite un sonido que pasa por todo el sistema auditivo hasta las células ciliadas del oído interno, y las células, si están en buen estado, lo que van a hacer es emitir una respuesta, que esto se conoce como un eco coclear. Entonces, el equipo va a registrar esa respuesta. Este eco coclear básicamente es lo que nos dice que el bebé está recepcionando el sonido básicamente que se emitió, y lo está recepcionando de buena manera. Acá vamos a ver justamente cómo le ponen el A veces audífono en la ellos se orejita. mueven, esperamos que ellos se queden quietitos un momentito. Y más adelante, con la misma máquina aparece, ¿no?, que sí hubo una buena recepción. Ya ahí tenemos el resultado. Como podemos ver acá arriba en la pantalla dice PAS o PASA, que significa que el sonido pasó adecuadamente por el sistema auditivo del bebé y se registró una respuesta. O sea que el sistema... Listo. Bueno, en cuanto a la motilidad, vamos a ver 3 tipos de motilidad: una espontánea, una provocada y, bueno, los movimientos anormales. En cuanto a la motilidad espontánea, esta solo se hace con inspección. Vamos a ver, ¿no? Cualquier tipo de movimiento tiene que tener una frecuencia, una amplitud y una duración e intensidad. Estas sobre todo relacionadas a la edad gestacional del neonato. Si alguna de estas se ve alterada o no suele tener la periodicidad para su edad gestacional, ya podemos ver un movimiento normal. Cuando el neonato tiene menos de 32 semanas, son movimientos lentos, serpenteantes o de contorsión al azar. Y estos pueden ir acompañados o no de movimientos mioclónicos en extremidades. Cuando el neonato tiene más de 32 semanas, hay un predominio flexor en extremidades y también un movimiento constante de la amplitud mediana, y se suele acompañar el movimiento de la cabeza, solo que este puede ser rotatorio hacia el lateral, pero no flexiona, aunque sí puede mover el mentón. Y también hay un movimiento de extremidades que ojo, debe ser simétrica. Y bueno, también vemos que el balanceo de extremidades puede ser normal solo si es en un caso aislado. Si este se repite mucho en un periodo de 1 hora, ya lo podemos tomar como normal. Luego tenemos
que también tomamos como normal los movimientos atetoides o temblores, que después les voy a enseñar a diferenciar un temblor patológico o anormal. Y bueno, también en este caso de motilidad tenemos que fijarnos en los ojos del neonato. El estrabismo y el nistagmo, ojo, mantenidos, son anormales, así también como el signo del sol poniente, solo si es mantenido o permanente. Acá tenemos lo que es el signo del sol poniente, como pueden ver, es la desviación ocular horizontal. Y bueno, también se evalúa consiguiente el bostezo, el estornudo, el hipo, la periodicidad de estos también. Y después vamos a ver la motilidad provocada. Aquí, si no hemos visto, digamos, alguno de estos movimientos normales, nosotros tenemos que provocarlos con maniobras, como ya vimos antes, digamos, una maniobra de presión plantar, presión palmar, para ver movimientos de extremidades más que nada, o también de cabeza. Y bueno, acá también una imagencita de lo que son los movimientos atetónicos, que nos pueden dar una sospecha, una sugerencia de tal vez convulsiones en el bebé. Y bueno, ay, ¿qué pasa? No. Ya. En cuanto a los movimientos anormales, tenemos que tener en cuenta los movimientos de masticación muy repetitivos, sobre todo más de 5 en un tiempo de 10 a 15 minutos. El pedaleo incesante de las extremidades inferiores, los movimientos duraderos o lentos, sobre todo porque nos pueden dar una sugerencia de catatonía, la permanencia de una actitud seguida de un movimiento, los movimientos lentos de los puños de la mano y el encogimiento del tronco. También tener en cuenta la torsión de un brazo asociado con una mano de portero, por así decirlo, y los tirones de la cabeza hacia atrás, y también, como mencioné antes, los movimientos atetásicos. Ya. Como antes les decía, tenemos que vigilar los bostezos, sobre todo porque son un signo, por así decirlo, de sufrimiento cerebral. Sobre todo en el bebé pretérmino puede ser más frecuente, intensos y prolongados, y tienden a disminuir desde las 36 semanas. Lo consideramos sospechoso cuando son más de 3 bostezos en 10 a 15 minutos. Si son repetitivos, tenemos que buscar otros signos que nos ayuden a respaldar una patología neurológica. Luego tenemos las convulsiones, que básicamente nos dan idea de cómo va el sistema nervioso central. Estas se van a clasificar en 4. Las clónicas, las tónicas generalizadas, las mioclónicas y las sutiles atípicas. Las clónicas son pequeñas contracciones o sacudidas, sobre todo en miembros inferiores en la parte distal. Y estas se diferencian del temblor del recién nacido, porque el temblor del recién nacido a término son movimientos mucho más cortos en duración y no son tan de amplitud tan variada como las clónicas. Las tónicas generalizadas son de extensión tónica de las extremidades y se pueden acompañar de una apnea o desviación de los ojos. Las mioclónicas son contracciones simétricas del tronco y de las extremidades, es decir, que en cuanto el bebé se va a contraer el tórax, va a contraer también los brazos y las piernas. Y bueno, las sutiles o atípicas, que son movimientos, bueno, ahí abarcamos todo lo que son movimientos oculares, posturas tónicas de miembro, parpadeo, succión, masticación y muchos fenómenos y manifestaciones respiratorias. Y aquí lo que podemos sospechar es un estatus epiléptico si son ataques recurrentes en una hora. Y bueno, al final tenemos los temblores, temblores de recién nacido o temblores. Y estos se tienen que diferenciar sí o sí de las convulsiones focales, sobre todo porque estos temblores suelen ser también a veces focales y se pueden confundir. Estos se pueden perder, son fisiológicos en un recién nacido sano y se pierden a las 2 semanas o hasta la primera semana.
Y también pueden asociarse hipoglucemia, hipocalcemia, hipomagnesiemia, poliglobulia, hipoxia e hipotermia. Y bueno, acá tenemos un cuadrito de diferencias entre temblor y la convulsión clónica. Perdón. Bueno, importante resaltar lo del temblor, que tiene una ausencia durante el sueño. En cambio, la convulsión clónica sí se puede presentar estando el recién nacido dormido o despierto. Bueno, como siguiente ítem a evaluar en un recién nacido tenemos el tono muscular. Básicamente, este se define como la resistencia a la extensión pasiva y nos sirve para la evaluación funcional del sistema nervioso central, especialmente la función cortical. ¿Cómo tiene que ser la postura del niño? Esta se tiene que basar más que nada, como dije antes, en la edad gestacional y el tipo de parto. El neonato, para la primera maniobra, tiene que estar en decúbito prono sobre un plano duro. Y en este caso, en un recién nacido a término, el neonato va a tener una semiflexión de las extremidades, los muslitos por debajo del abdomen y una resistencia a la extensión de codos y rodillas, dándonos en esta posición una pelvis elevada. Justamente con la pelvis elevada podemos ver el test de altura, que va a ser básicamente la medida del tono muscular por medio de la postura. Vamos a medir desde el pliegue inguinal hasta la superficie donde está apoyado el neonato. Y esta tiene que ser entre 7 y 8. Si es menor, hay una hipotonía. Hay bebés que incluso pueden llegar hasta 0. Y bueno, también vamos a ver que durante esta postura, el niño va a rotar la cabecita de un lado a otro hasta que pueda levantarla por unos instantes. Miércoles, temblor. Perdón, doctora. Un sismo. Qué me asusta. Doctorito, perdón, soy Ariana. Magia rápido, es que vivo en un cuarto piso.
Tranquila, estoy bien. ¿Allá también, hija? ¿Ahí también estás bien? Fuerte, así de sacudir. Sí. El también ha pasado. Sí. El también ha pasado. Lento, así, hija, así fuerte. Fuerte, me asustó, estaba en plena exposición y empezó a temblar. Y yo, miércoles, temblor. Le dije en toda la expo. Ay, Dios mío. Y empezó a temblar más fuerte y dije, no, me voy a bajar. Y justo Lía cerró su puerta y yo me voy a con Lía y me fui. Ni mi celular había agarrado. Ay, hijita, ¿con Lía han escapado? Sí, nadie más ha salido. Dios mío. ¿Y no has dejado así la exposición? Sí, ya me tengo que conectar por ese caso, a ver. Sí, anda, mamá. Ya me llamas porque es urgente. Ya.